Buenos días, un privilegio y placer para mí poder compartir por este medio y especialmente con mi muy querido hermano Eloy Aquino. Les saludo desde otra parte de México, a unas 2 horas de Zapopan. Aquí estamos en Zamora, el estado de Michoacán. Ahora tengo por delante una palabra devocional y para esto quiero leer 4 pasajes y voy a hacer referencia a otros pasajes de la Escritura. Primeramente el Salmo 40 es un salmo que tiene una sección mesiánica, o sea que el Nuevo Testamento nos da la autoridad para interpretar esta sección del Salmo 40 como refiriéndose al Mesías, al Señor Jesucristo. Hay algunos salmos que son enteramente mesiánicos, singularmente el Salmo 22 o el Salmo 2. El Salmo 22 tiene que ver con la primera venida de Cristo para sufrir y morir en la cruz. El Salmo 2 tiene que ver con la segunda venida de Cristo a la tierra para reinar. Pero ahora vamos a ver aquí el Salmo 40, versículo 6. Dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Y antes de dejar este salmo, quiero que note muy especialmente las 4 palabras, has abierto mis oídos. Y la segunda cosa que quiero notar aquí es que la palabra de Dios estaba en él. Tu ley está en medio de mi corazón. La palabra de Dios, en ese tiempo, el Antiguo Testamento, estaba en él. Pero, dice, en el rollo del libro está escrito de mí. Entonces, no es nada más de que la palabra de Dios estaba en él, pero él leía de él en la palabra de Dios. Y voy a hacer referencia a eso en unos momentos. Usted y yo, de vez en cuando, leyendo la Biblia, encontramos versículos que aplican, como hemos escuchado de mi hermano, a situaciones difíciles que pasamos. Y esos versículos son como anclas para el alma. Pero piense conmigo qué habrá sido para el Señor Jesucristo leer los 39 libros del Antiguo Testamento y encontrar allí versículos y capítulos que aplicaban específicamente, solamente a él. Y él sabía que él tendría que cumplir todo lo que en el rollo del libro estaba escrito acerca de él. Y lo traía en su corazón. Ahora vamos a ir a la cita en el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 10, por favor. Y quiero animarle que cuando lea las Escrituras, examine con cuidado cómo el Nuevo Testamento cita el Antiguo Testamento. Entonces, Hebreos capítulo 10 y el versículo 5 dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Las 4 palabras del Salmo 40, versículo 6, has abierto mis oídos, aquí se intercambian por otras 4 palabras, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito
de mí. Entonces, a manera de introducción, hay especialmente 3 pasajes del Antiguo Testamento que se refieren a Cristo y que al ser citados en el Nuevo Testamento hay una diferencia de palabras. Ahora, recuerde que el Espíritu Santo inspiró a David a escribir el Salmo 40 y inspiró a este escritor anónimo a escribir Hebreos 10. Entonces, el Espíritu Santo, siendo el autor, él tiene los derechos reservados para cambiar las palabras. Usted y yo no. La Biblia termina con la solemne advertencia: al que añadiere a las palabras de este libro, Apocalipsis 22, yo añadiré las plagas, yo añadiré sobre él las plagas que están aquí escritas. O el que quitare de las palabras de esta profecía, yo quitaré su parte del libro de la vida. Entonces, para cualquier persona, aparte de Dios, enmendar, corregir, cambiar lo que su palabra dice es sumamente grave. Pero el Espíritu Santo lo puede hacer. Y 1000 años antes de la venida de Cristo, él guió a David a escribir: has abierto mis oídos. Y unos 50, 60 años después, él guió al escritor a los Hebreos a decir: en vez de has abierto mis oídos, me has preparado cuerpo. Voy a entrar en eso en más detalle, pero quiero darle los 3 casos que están sobre mi corazón esta mañana en cuanto al Antiguo Testamento y la cita en el Nuevo Testamento. El primero sería el que hemos leído, Salmo 46 y Hebreos 10, versículo 6. Vamos a ver que esto tiene que ver con la encarnación del Señor Jesucristo. Has abierto mis oídos, me has preparado cuerpo. El segundo caso es un caso conmovedor. Cuando leemos Isaías 53, versículo 7, conocido pasaje: como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ese versículo se lo leyó el evangelista Felipe al etíope, que venía regresando de Jerusalén leyendo Isaías, pero no entendía. Y cuando Felipe, como evangelista nato, corrió a la carroza, vio aquí una oportunidad dirigida por el Espíritu Santo. Felipe había estado al norte de Jerusalén, predicando en Samaria, y multitudes estaban convirtiendo. Los samaritanos no se llevaban con los judíos, pero este hombre no ve el color de la piel. Este hombre, Felipe, como evangelista, él no se fija en la nacionalidad terrenal de almas. Él ve el valor eterno que tiene un alma a los ojos de Dios y el tremendo precio que pagó Cristo para poder salvar esa alma. Y Felipe, que había sido entrenado en Jerusalén, ayudando a viudas que habían sido puestas a un lado y menospreciadas porque no eran hebreas, él fue a Samaria a predicar a gente que era despreciada por los judíos. Y ahora el Señor levanta a Felipe, le dice: Felipe, te necesito como evangelista para ir sur de Jerusalén, el camino que va a Gaza, porque hay un hombre negro que va camino de regreso al África y necesito que le hables de Cristo. Y Felipe el evangelista,
corrió a la carroza y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y el pasaje de la escritura que leía era este, Hechos capítulo 8, versículo 32. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de sus trasquiladores no abrió su boca. ¿Se fijó la diferencia? En Isaías 53, 700 años antes de Cristo, el Espíritu Santo guió a Isaías a escribir como cordero al matadero y como oveja delante de los trasquiladores. Pero recién pasado el día de Pentecostés, el Espíritu Santo guió a Lucas, el escritor de los Hechos, a citar este versículo de esta manera. No el cordero al matadero, no la oveja al matadero, a los trasquiladores, a la oveja al matadero y el cordero delante de los trasquiladores. Esto no tiene que ver con el nacimiento de Cristo, esto tiene que ver con su muerte, su encarnación, ahora su crucifixión. Isaías 53 nos hace ver que algunos corderos eran señalados para el matadero, otros eran criados, engordados, engrandecidos para dar lana, las ovejas. Pero en Hechos capítulo 8, Lucas nos enfatiza lo que sería para la oveja una experiencia que nunca había tenido antes. Lucas enfatiza para el cordero una experiencia que tendría por primera vez. Esos animales, las ovejas, los corderos, tan tiernos, tan tímidos. La oveja acostumbrada a ser trasquilada, ahora va paso a paso al matadero. El cordero de repente se encontró sujetado y hombres con instrumentos afilados trasquilaban su lana. Mire, yo por lo menos sé que yo mismo, quizás usted también, subestimamos lo que fue para el Señor Jesucristo esta experiencia por primera vez. Allá en la gloria, desde tiempos eternos, jamás alguien le había escupido en la cara. Jamás alguien le había dado un puñetazo. Y él va como oveja al matadero para sufrir, para experimentar por primera vez y por única vez lo que él sufriría en la cruz del Calvario. Entonces, Salmo 40, versículo 6, Hebreos 10, versículo 5, Isaías 53, versículo 7, Hechos capítulo 8, versículo 32. La encarnación de Cristo, la crucifixión de Cristo. Pero tengo uno más. El Salmo 16 es otro salmo parcialmente mesiánico. Es el salmo donde Cristo muestra su confianza en Dios, de que Dios no dejará su alma en el Seol, ni permitirá que su santo vea corrupción. Eso de que su santo no vio corrupción, Lucas nos dice
que la peña en donde José labró el sepulcro, no había sido puesto nadie allí. Juan nos dice lo mismo. ¿Por qué enfatizan estos dos evangelios que Cristo inauguraba esa tumba? Le voy a decir por qué. La costumbre en ese tiempo era de abrir una cueva y había como una mesa, un banco de piedra, y moría el papá, por usar un ejemplo, y llevaban su cuerpo embalsamado, como es costumbre de los judíos enterrar, y lo colocaban sobre esa lápida de piedra, sellaban la tumba. Cuando moría otro familiar, removían la piedra, quitaban los restos que estaban allí y ponían al siguiente familiar. Y eso olía a muerto. ¿Sabe la maravilla de la resurrección de Cristo? Que cuando Pedro y Juan llegaron a la tumba y entraron, en lo absoluto no olía a muerto. No había visto corrupción. ¿Se acuerda cuando murió Lázaro? 4 días sepultado. Y el Señor dice, remover la piedra. Le dicen, Señor, hace 4 días ya, hiede. Eso es lo normal. Pero no en el caso de Cristo. Dios no permitió que su santo viera corrupción. Y no es Lucas el evangelio que nos habla de Cristo como el hombre perfecto. Y por eso Lucas enfatiza que la tumba del Señor estaba siendo inaugurada con él mismo, porque el hombre perfecto se levantó triunfante un domingo por la mañana, como hoy, hace muchos años ya, y no dejó atrás el olor de corrupción. Juan lo menciona, y Juan presenta al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Y la Biblia nos enseña que el Señor Jesucristo resucitó por el poder del Padre. Efesios 1. Y resucitó por el poder del Espíritu Santo. Romanos 1. Y resucitó por su propio poder. 1 Corintios 15. Usted quizás ya me está siguiendo. En el Antiguo Testamento hay en toda la Biblia unos 11 casos de resurrección. Pero en el Antiguo Testamento, resurrección de personas que volvieron a morir. Déjenme aclarar eso. Pero hay un caso muy curioso en el segundo libro de Reyes, cuando llevan a enterrar a un hombre y viene una banda de enemigos, y en su premura y prisa, los dolientes avientan el cuerpo en la tumba, en una tumba cercana. Resultaba ser la tumba del profeta Eliseo. Y cuando el muerto tocó los huesos de Eliseo, resucitó. No así Cristo. Cristo no resucitó porque haya tocado los huesos de Eliseo o de Abraham o de algún otro profeta o patriarca. Cristo resucitó por el poder conjunto, imparable, glorioso de la Santa Trinidad. La resurrección de Cristo es el sello de aprobación de que la obra que él había hecho en la cruz del Calvario había sido hecho a entera satisfacción de Dios. Fue entregado, dice Pablo en los Romanos capítulo 4, fue entregado por nuestras transgresiones, pero resucitado para nuestra justificación. Qué gozo nos da cantar un domingo por la mañana acerca de la resurrección de Cristo. Sí, triunfante, Él resucitó. La encarnación de Cristo, la crucifixión de Cristo,
Pero ahora la resurrección de Cristo. Cuando lea el Salmo 16 y llegue al versículo 11, va a leer, Cristo dice a su Padre, no nada más, no vas a dejar mi alma en el Seol, ni que tu santo vea corrupción. Pero, dice Cristo a su Padre, en el Salmo 16, versículo 11, me mostrarás la senda de la vida. Me vas a resucitar. Me mostrarás, tiempo futuro, me mostrarás la senda de la vida. Y venga conmigo rápidamente a Hechos capítulo 2 y el versículo 28. Pedro está predicando. Están convirtiéndose o por convertirse como 3,000 personas. A mí me causa mucha gratitud a Dios lo que Él hizo con Pedro. Pedro negó al Señor. El Señor, un hermano me estaba hablando de esto el otro día y lo aprecié mucho. El Señor, cuando cantó el gallo, el Señor miró a Pedro. Pedro salió y lloró. Negó al Señor. Qué pecado tan serio negar al Señor. Pedro era creyente, pero negó al Señor. Lo hemos dicho muchas veces en esa noche fría. Él se calentó al fuego con hombres perversos, enemigos de Cristo. Y recuerde, esa misma noche fría, Cristo en el huerto de Getsemaní, postrado en tierra, inmóvil, sudó como si fuera grandes gotas de sangre. Yo he paliado nieve muchas veces allá en el Canadá, y cuando leo historias de hombres que han caído muertos súbitamente mientras paliaban la nieve, yo sé por qué. Porque uno, por más que trabaje en el frío, no se suda. Pero el Señor Jesucristo, esa noche fría, y busque en Google o otros ordenadores, las noches en Jerusalén en el mes de abril, la temperatura baja a unos 4, 5 grados, si recuerdo bien. Y ahí está nuestro Señor postrado en tierra, inmóvil, sudando como si fueran grandes gotas de sangre, porque está contemplando el horno del juicio, del castigo de Dios que Él va a experimentar en la cruz del Calvario el día siguiente. Pedro negó al Señor. Vimos el otro día en otro estudio que el Señor dice de la asamblea en Filadelfia, has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. El Señor aprecia cuando creyentes con valentía, con decisión, con firmeza, no niegan su nombre. Pero Pedro negó al Señor. En resurrección, 1 Corintios 15 nos dice que el Señor se le apareció a Cefas, a Pedro. No Pedro se le apareció al Señor, el Señor se le apareció a Pedro. Eso me hace entender a mí que el Señor, levantándose de los muertos, Él sabía que en esos 40 días, Él tenía unas ovejas que buscar y restaurarlas. Querido anciano, no espere en el local con los brazos cruzados y no dispare nada más unos mensajes de WhatsApp. Busque a las ovejas descarriadas. Búsquelas. Pierda el sueño. Pase hambre. Sacrifíquese por ver ovejas descarriadas, restauradas a su Señor. El Señor se le apareció a Cefas.
Y hay un himno que cantamos y yo no sé, le confieso a veces que no sé si canto pensando en inconversos o en creyentes, a veces los dos. De ovejas cuántas vagan, del redil muy lejos van, en la montaña triste con frío y hambre están. Yo quiero poner sobre su corazón ovejas, verdaderos creyentes que han sido lastimados por creyentes, a veces por ancianos. ¿Cayeron? Sí cayeron. Excusa ninguna, pero han sido maltratados por los que más deberían haber buscado su bienestar espiritual. Salga y busque esas ovejas. Que el Señor le dé el gozo de ver a creyentes restaurados al Señor y a la asamblea. ¿Cuántos hay que se fueron y no los vimos más? Pero peor, nadie los ha buscado. Y por eso la última estrofa de ese himno debería ser de consuelo, de ayuda, de ánimo a todo verdadero pastor. Felices nos haría el así poder hablar. Señor, hemos salido tus ovejas a buscar y lejos las hallamos después de pruebas mil. Y aquí te las traemos para que estén en tu redil. ¿Cómo ha de apreciar el buen pastor cuando él ve a creyentes que de corazón genuino y con mucho sacrificio y quizás a veces con desprecio van en busca de las ovejas y por fin las pueden traer de regreso y mirar al otro lado del círculo, del cuadrado en la cena del Señor y ver a ese creyente que pecó, sí, pero plenamente restaurado a su Señor? Hermano, quiero preguntarle, ¿cree usted en la misericordia de Dios? ¿Cree usted en el perdón de Dios? Porque si no lo cree, no busque ovejas que han caído. Esto es para personas que están convencidas de que Dios puede restaurar al caído y nunca más recordar su pecado. Pedro está predicando el día de Pentecostés, 52 días después de que negó al Señor. Usted es anciano en una asamblea. ¿Por cuántos meses habría tenido usted a Pedro allá en la colonia de los leprosos, como lastimosamente se suele aplicar disciplina? ¿Por cuánto tiempo tendría usted a Pedro sentado atrás? No, pues negó al Señor. Ha de ser apóstata. Es imposible que un creyente niegue. Por lo menos vamos a darle una sentencia de 1 año, 5 años. 52 días desde que negó al Señor y Pedro está predicando. Y fíjese que con él, los 11. Sí, Pedro era el portavoz, pero yo veo el día de Pentecostés, tremenda unión. Simón Bolívar, héroe de Venezuela, padre de 5 naciones latinoamericanas. Él dijo una frase célebre, dijo varias, pero una: en la unión está la fuerza. Y esos apóstoles allí con Pedro, mientras él estaba siendo usado como portavoz, Dios bendijo en la salvación de como 3,000 almas. Ahora un dato curioso, y déjelo así nomás, pero nada más se lo quiero mencionar. Yo he leído libros de varios cronistas bíblicos, o sea, hombres que se han dedicado a la tarea
de estudiar todas las genealogías y los tiempos de la Biblia y las fechas. Por ejemplo, le debemos a un irlandés un increíble estudio que llegó a la conclusión de que Adán fue creado más o menos en el año 4004 antes de Cristo. Y esos son estudios minuciosos, sólidos. Y eso nos ayuda mucho a entender la Biblia. Pero otro que a mí me gusta mucho es un señor americano llamado Harold Hoehner. Y según sus cálculos, Cristo murió el 3 de abril del año 33. Resucitó el domingo 5 de abril. Ascendió al cielo el 14 de mayo del 33, 40 días después. Y 10 días después de estar en el cielo, el Espíritu Santo descendió el 24 de mayo del 33. 24 de mayo. Hoy es el 24 de mayo. Y hoy es domingo. Y fue un domingo. Y según él, hace 1987 años, un 24 de mayo, domingo, el Espíritu Santo descendió a la tierra y nació la Iglesia Universal. Entonces, sincero y reverente, feliz cumpleaños, Iglesia Universal. Tiene 1987 años hoy. Usted es creyente. Usted es miembro de la Iglesia Universal desde el momento que aceptó a Cristo como su Salvador. Pero Pedro está predicando y él va a citar el Salmo 16. Ojalá no se le haya olvidado ya. Versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida. Y Pedro predica el día de Pentecostés y él cita el Salmo 16, versículo 11. Y Lucas lo escribe de esta manera, y voy a explicar esto en un momento. Me has enseñado los caminos de la vida. David escribió el verbo en futuro, porque Cristo no moría todavía, ni mucho menos había resucitado. Pero Pedro está predicando 50 días después de su resurrección. Y Cristo le dice al Padre, me enseñaste los caminos de la vida. Verbo pasado. ¿Por qué? Futuro en el tiempo de David, cuando él escribió. Pasado en el día de Pentecostés, porque Cristo tenía recién 10 días sentado a la diestra del Padre. Ay, qué bonito ver que el Salmo termina y así también las palabras de Pedro. Me enseñaste los caminos de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Este es Cristo ya sentado a la diestra del Padre, con las heridas en sus manos, sus pies y su costado. Y él dice, Padre, de aquí soy, en tu presencia. Sí, el Padre es omnisciente, el Hijo también, el Espíritu Santo también. Pero Padre, hay algo muy, muy especial. Estar otra vez en tu presencia, sentado a tu diestra, es delicia para siempre. Y así va a ser con usted y conmigo cuando lleguemos al cielo. Mi querido creyente, no va a haber ninguna frustración. No va a haber absolutamente nada que nos va a decepcionar de estar en el cielo. Será delicia en la presencia de Dios eternamente y para siempre. Entonces, Salmo 40, Hebreos 10, la encarnación de Cristo. Isaías 53, Hechos 8, la crucifixión de Cristo.
y Salmo 16 y Hechos 2, la resurrección de Cristo. Ahora, lástima que no puedo ver al moderador en vivo porque ya se nos fue el tiempo y no he empezado con mi mensaje. Pero brevemente, has abierto mis oídos. Salmo 40. Me preparaste cuerpo. Me has preparado cuerpo. El Espíritu Santo cambia las palabras porque ahora experimentalmente, se fijó en el versículo, entrando al mundo, dice, me has preparado cuerpo. Esto es Belén. Es esa gruta. Es ese lugar pastoril. No sé exactamente dónde nació el Señor, pero nació en las afueras de Belén. Y estas son las primeras palabras de Cristo llegando a la tierra. María no lo escuchó. Cristo, como hombre, si puedo hablar así con mucho cuidado, él tuvo un desarrollo normal, aunque insólito. Crecía en estatura, en sabiduría, en gracia, con Dios y con los hombres. Pero entrando al mundo, él le citó a su padre, el Salmo 40. Has abierto mis oídos. Pero lo dijo diferente. Me has preparado cuerpo. O sea que entrando al mundo, él le asegura a su padre, vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Esa palabra tuya está en mi corazón y yo sé que yo estoy profetizado en tu palabra y vengo. Me comprometo inquebrantablemente a cumplir todo lo que tu voluntad es para mí. ¿No fue lo que dijo él 33 años y medio después? Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Lo llevó a la perfección. Cumplió la voluntad de su Padre Dios. Él vino con esa determinación del cielo y entrando al mundo en ese humilde lugar de Belén, él dijo, me has preparado cuerpo. Estos 9 meses, por decirlo así, que estuve en el vientre de María, tú me preparaste un cuerpo. Sin ningún tipo de enfermedad congénita, sin ninguna deformidad. Dios preparó en el vientre de María el cuerpo del Señor Jesucristo. Porque lo singular es que este cuerpo iba a ser el vehículo por el cual él iba a cumplir todo lo que en el libro, en el rollo del libro estaba escrito de él. Pero no se olvide que el Salmo 40 dice, has abierto mis oídos. A ver, yo puedo ver al Padre preparando ese cuerpo en el vientre de María. Ahora vamos a formar el oído externo, que no haya ninguna obstrucción. El pabellón, todo lo demás, perfectamente, para que capte bien las palabras. Vamos a asegurar que el oído medio esté bien, completo. Esos 3 huesos más pequeños del cuerpo humano, el martillo, el yunque, el estribo, de los 209 tantos huesos, los más pequeños, pero muy importante que allá adentro todo eso funcione bien, el tímpano, y ahora la conexión a la corteza cerebral,
el oído interno. Sí. Has abierto mis oídos. Todo funcionaba perfectamente bien. Porque Él aquí sobre la tierra, mañana tras mañana, iba a despertar para oír la voz de su Dios. Por eso dice el Salmo 50, lo va a tener que buscar porque el tiempo se me ha ido. El Señor Jehová me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzadas. Mañana tras mañana despertará mi oído para oír como los sabios. Puse mi rostro como un pedernal. No fui rebelde ni me volví atrás. Cómo me hubiese gustado poder desarrollar el capítulo Isaías 50. Pero son palabras que Cristo le está hablando a Dios al salir de Jerusalén para ir a la cruz. En el concilio le han golpeado en la cabeza. Le han dado de puñetazos. En el pretorio, la compañía de 800 soldados romanos le ha golpeado en la cabeza con una caña. Pero esos 3 huesitos en el oído medio no se dañaron. Usted busque su calculadora y calcúlelo. 33 años y medio por 365. Unas 12,000 mañanas, donde sin falta Él escuchó la voz de su Dios. Nos vamos a trabajar a veces sin leer, con el corazón vacío. Decimos que estamos muy ocupados para permitir que el Señor nos hable, para empezar el día con vigor espiritual. ¿Será, hermanos, que tenemos tantas responsabilidades en la vida que pasemos un día entero sin escuchar la voz del Señor? No, Cristo. Dios le preparó un cuerpo. Dios le abrió el oído. Y por 12,000 y tantas mañanas sin falta. Yo nací y crecí en Venezuela y he dicho esto muchas veces a creyentes aquí. Yo recuerdo más el cafecito de la mañana que el desayuno con mi familia. Mi papá era un hombre muy ocupado, salía muy temprano, se iba a veces por muchos días al exterior, a veces éramos 7 hermanos, habían 2 o 3 primos que se quedaban en la casa mientras asistían a la Universidad de Carabobo, etcétera. Y muchas veces, la única vez que yo veía a mis padres y hermanos era cuando mamá nos llamaba al cafecito, bien temprano. Ya nos íbamos a arreglar y algunos desayunaban, otros no, y regresábamos a almorzar, pero el cafecito de la mañana. ¿Me entiende? Mire, el Señor Jesucristo empezaba despertado por su Dios para que escuchara su voz. Mañana tras mañana. El Señor me dio lengua de sabio. ¿Por qué? Porque me dio oído de sabio. Pedro a veces y nosotros también hablaba y hablamos sin pensar y se van las palabras y no las podemos regresar. Y son palabras a veces tan cortantes, tan crueles. Santiago 3 enseña que a veces la boca del hombre habla con una llama inflamada de Gehenna, el infierno. No el Señor Jesucristo. Mañana tras mañana, el Señor abría su oído y hablaba palabra de sabios.
Y por eso él tenía la lengua de sabio, para saber hablar palabras alcanzado. Hay una traducción muy hermosa en inglés de ese versículo que dice así: para levantar a alguien con una palabra. Usted va a ver un creyente, primero le muestra todos sus errores, primero le habla de sus deficiencias, primero le dice que ya contó las veces que no ha asistido al culto, a la reunión, sabe muy fácilmente todos los detalles de su vida que son contrarios y que a usted le caen mal. ¿Cuándo fue la última vez que usted y yo levantamos a alguien con una palabra? Yo mencionaba hace un momento que cuando tanto los judíos como los romanos le golpeaban en la cabeza, no le rompieron esos 3 diminutos huesos en sus oídos medios. Porque cuando él llegó a la cruz, clavado entre el cielo y la tierra ese día, desde la cruz, él vio a su madre. Dios había predicho de María: una espada traspasará tu misma alma. Y ahí estaba María, quien como ninguna otra persona sabía que éste no merecía morir. Su hijo, santo, sin tacha, desfigurado, el que una vez ella había cargado en sus brazos, el más hermoso de los hijos de los hombres. Y ahí está colgado en la cruz, irreconocible, y María está deshecha. Y el Señor la levantó con una palabra: mujer, he ahí tu hijo. Y al discípulo que él amaba: he ahí tu madre. ¿Qué dice Juan? Desde esa misma hora se la llevó a su casa. Qué gozo leer en Hechos capítulo 1 de los discípulos reunidos orando y María, la madre del Señor, con ellos. Deshecha, despedazada emocionalmente, este siervo perfecto de Dios la levantó con palabras de sabios, la consoló y le aseguró que todo iba a estar bien y que iba a haber quien cuidara por ella, porque sus otros hijos en ese momento eran incrédulos. Y María seguramente se estaba preguntando: Señor, ¿y ahora qué? ¿Y ahora a dónde me voy a ir? Mujer, he ahí tu hijo. Ahora quiero terminar, ahora sí, en serio. Quiero llevarle a Lucas capítulo 7, por favor. A Marcos capítulo 7. Para ver un milagro que solamente Marcos, el evangelio del siervo perfecto, solamente Marcos nos da este milagro. Y dice Lucas capítulo 7, versículo 31. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Les mandó que no lo dijese a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban, diciendo: bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Decápolis, 3 veces en el Nuevo Testamento.
Y aquí era el endemoniado gadareno. Cristo viene pasando, estamos del otro lado del mar de Galilea, y le traen a este sordomudo. Posiblemente recuerdan el poder que se desplegó en la vida del endemoniado, posiblemente el mismo endemoniado. Dijo, yo sé quién puede arreglar a este hombre. No oye y no habla bien. Aquí vemos al Señor Jesucristo como el otorrinolaringólogo divino. Le rogaron que le pusiera la mano encima. A veces tenemos la mala costumbre de tratar de decirle al Señor qué es lo que va a hacer. Y en el movimiento hoy pseudo cristiano se habla mucho de que yo decreto y yo demando. Absolutamente no. Le piden al Señor que le ponga la mano encima. Pero fíjense lo que hace el Señor. Lo tomó aparte. ¿A usted le gusta hacer un espectáculo y hacer burla de los defectos de los demás? Cristo no es así. Cristo lo tomó aparte. Nada más el sordomudo y él. Y dice, metió los dedos en las orejas de él. Parece que el problema no era el oído externo, el problema era el oído medio o el oído interno. Porque debería haber dicho, la oreja capta las ondas auditivas. El oído medio lo traduce a impulsos nerviosos y el oído interno permite que el cerebro interprete el sonido que llegó al oído externo. Qué maravilloso es el cuerpo humano. O sea que uno realmente escucha con el cerebro. Claro, el creyente escucha con el espíritu activando ese cerebro. Pero el problema parece ser más allá del oído externo. El Señor escupe. Dice, escupiendo, tocó su lengua. ¿No ve? Este hombre no oye bien y por lo tanto no habla bien. A diferencia de Cristo, él nació con un problema congénito porque él sí es descendiente de Adán. Él sufre de manera general las consecuencias del pecado del mundo. Todos nosotros somos herederos de Adán. Y por eso nos suceden estas enfermedades y tragedias. Cristo no tenía pecado y su cuerpo salió del vientre de María absolutamente sin tacha, perfecto. Pero este hombre tiene un problema en su oído y por eso no puede hablar bien. Y así el inconverso, el incrédulo, tiene un problema en su oído y por eso nunca le ha hablado a Dios. Dice Romanos 1, del mundo pagano, el apóstol Pablo dice, ni le dieron las gracias a Dios. Así vive la gente sin Cristo. No oyen a Dios y no saben hablar bien. Pero usted y yo deberíamos poder hacerlo. Escupió. Escupió con el ciego en el capítulo anterior, capítulo 6. Más adelante le escupirían a él. El Señor escupió con fines medicinales. Hombres perversos, tanto judíos y gentiles, le escupieron al Señor con fines infernales. Pero aquí viene. El siervo perfecto lo va a levantar con una palabra. Fíjese lo que el Señor Jesucristo hace. El hombre obviamente es hebreo o arameo. Cristo hablaba arameo. Y el Señor es una de las veces en el
ministerio del Señor que Él habla en el lenguaje que hablaba la gente común y corriente. No griego pulido, no hebreo casi desconocido, pero esta gente pueblerina hablaba arameo. Y le dice, no se fue la señal, le dice, Efata. Y yo puedo escuchar esa palabra retumbando en el más profundo corazón de ese sordo mudo. Efata, es decir, sé abierto. Sé completamente abierto. Y aquí está uno que nació con oídos perfectos y que por 12,000 y tantos días de su tiempo terrenal oyó la voz de Dios. Se compadeció con infinita misericordia de alguien que no escuchaba bien, que no hablaba bien. Yo me pregunto si al poner los dedos en sus oídos, el Creador le hizo esos 3 huesitos. ¿O le habrá acomodado el tímpano? En Juan 9 creo que escupió y con el lodo que le puso en los ojos, el Creador le hizo los glóbulos oculares al ciego de nacimiento. Había nacido con 2 huecos y Cristo le hizo los ojos. Y ahora otra vez el Creador, pero le pone los dedos en el oído y le arregla la obstrucción, el problema congénito, el defecto, lo que sea, no sé, pero creo que es el Creador mostrando su poder en una criatura caída en el pecado. Se abierto. Y al momento fueron abiertos sus oídos, se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Ahora él puede escuchar a Dios y ahora él puede alabar a Dios. Estos no son como los charlatanes de nuestros días. Yo recuerdo una vez estaba predicando el Evangelio en Ciudad del Carmen, en la colonia Manigua. Y a contraesquina hay un parque muy concurrido, pero se le metió a un líder religioso tener una campaña de sanidad ahí en el parque. Y ponía su bocina a todo volumen. No podíamos predicar nosotros. Tuvimos que esperar a que esto parara. Pero lamentablemente, irónicamente, se detuvo un día el ruido. Y cuando salimos a ver, habían 4 ambulancias para recoger a personas que supuestamente iban a ser sanadas, pero cayeron para atrás y casi se desnucaron. No, el Señor Jesucristo no era así. Él puso sus dedos en los oídos de este hombre. Efata, tocó su lengua y escuchaba y hablaba bien. Yo quiero animarle, si usted es creyente, hable bien. Hable palabras de sabios, habiendo escuchado mañana tras mañana la voz de su Señor. Que el Señor les bendiga a todos ricamente.